Muchas gracias. Recibimos sus obras. Procedemos a abrir el del proveedor de Pianísimo S.A.D.C.B. representado por Gonzalo Alberto Infante Escobar. Iniciamos con la propuesta técnica. Es el anexo 3. ¿Podría repasar? Para más, en el orden en el que tienen aquí. Segunda de entrega de documentos distintos a la aplicación de un registrado conforme a la convocatoria. Sí, ya está, ya. Presentar escrito en el que expresen su interés en participar en un procedimiento de elección pública, manifestando que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representante. Sí, sí está. Copia de alta ante el registro federal de contribuyentes. Sí. Original y copia de identificación oficial vigente de quien firma las proposiciones, quien deberá contar con facultades de administración y de dominio o poder especial para actos concursales, lo cual deberá acreditar con copia de poder notarial, personas morales, y documento que acredite dicha identificación. ¿Me permite su original, por favor? Su identificación oficial. Sí. Gracias. Sí. Currículum vitae de la empresa licitante. Sí. Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la ley, conforme al anexo 4 de la presente convocatoria.
No. Aquí está. Ujú. Ok. Carta de conformidad y de aceptación del conocimiento de la convocatoria y de la Junta de Aclaraciones, de acuerdo al anexo 5 de la presente convocatoria. Sí, contesto. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes. Sí. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que el domicilio consignado en su propuesta será el lugar donde el licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contratos que se logren de conformidad con la ley y el reglamento. Sí. Sí está. Carta suscrita por el representante legal de la empresa, bajo protesta de decir verdad, mediante la cual se compromete a realizar canje y aceptar la devolución conforme a lo que requiere el gobierno. Sí. En caso de ser visitante extranjero, presentar la documentación equivalente a la de su país de origen y presentar los documentos apostillados. Presentar copia de la constancia de inscripción del registro único de proveedores y contratistas señalado en el artículo 56 bis de la ley y el 105 de su reglamento. Constancia de inscripción, no. ¿Recibe de nosotros? ¿Recibe de nosotros? No, el padrón de proveedores es el que expide en función pública. Ujú. Es el del padrón de proveedores del gobierno del estado, a ese se refiere. Sí, sí. ese es el que debe traer ahí. Ajá, no está dado Es que, alta en el padrón, no, ¿verdad? decía que su defecto era una carta. Una carta. Ah, ok, sí, así Ok. dicen las bases. Entonces, Sí, no están las sí, que en bases. caso de resultar Ah, sí. adjudicados, Ah, se ok. tendrían Sí, que dar sí, de sí, alta está en el bien. padrón de Sí, proveedores. sí, así dicen las bases, sí. Si presenta esa carta. Perfecto. Sí, sí. De aplicar en su caso, escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, ser persona con discapacidad tratándose de persona física o la proporción de empleados con discapacidad respecto de la totalidad de su planta de empleados en el caso de personas morales. Adjuntando la documentación comprobatoria indicada, en igualdad de condiciones se dará preferencia a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con personal con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos, de la totalidad de su plantilla de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 6 meses, que comprobará con el aviso de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese caso no aplica. No aplica con ustedes. Presentar carta poder simple en caso de que se designe a un tercero para asistir a los actos, acompañando anexo a esta copia legible de la credencial de lector o pasaporte de quien acepta el poder de conformidad con el anexo el 3. Los documentos deberán estar vigentes al momento de su presentación, de lo contrario será motivo de descalificación. Este documento obligatoriamente requiere de la firma del representante legal y tratándose de personas físicas por quien legalmente tenga facultades para ello. No. Sí, yo soy representante legal.
Perfecto. Sí, no aplica con ellos, ¿verdad? Presentar copia de la cédula del padrón de proveedores de gobierno del Estado de Zacatecas vigente o en su defecto escrito mediante el cual manifieste que en caso de resultar adjudicado presentará previo a la firma del contrato la cédula. Este escrito obligatoriamente requiere de firma del representante legal y tratándose de personas físicas por quien legalmente tenga facultades para ello. Sí, sí, lo tengo. Cédula de entrega de documentos contenidos en la propuesta técnica, debidamente requisitado conforme al anexo 3 de la presente convocatoria. Ya está entregado. Catálogos originales y o copias con traducción al idioma español identificados para cada partida ofertada. Sí. Esta sería de la partida 1. Y en el segundo, que atiende la partida 2. Estaría participando en esas dos partidas, si lo tengo. Los licitantes deberán de presentar en papel membretado, escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferte y entregará son nuevos y de reciente fabricación y de la más alta calidad, que cumple con las características técnicas señaladas en el anexo 1 de esta convocatoria, según el punto 1.4 de la convocatoria. Sí, lo tengo. Programa de entrega de los bienes conforme lo indicado en el anexo 2 de la presente convocatoria. Sí. Cédula de propuesta técnica, anexo 6 de la presente convocatoria, utilizando invariablemente una hoja por cada partida ofertada, descripción amplia. Sí lo cumplen las dos partidas por las que participan. Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en el cual se indique que se otorga una garantía de los bienes que les sean adjudicados por un mínimo de 12 meses, según el punto 1.5 de la convocatoria. Sí lo cumplen. En caso de que el licitante sea el fabricante de los bienes, presentará escrito en que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad de producción suficiente para garantizar las adjudicaciones que se deriven de esta licitación. No aplica porque no somos fabricantes. En caso de que el licitante sea distribuidor, deberá presentar carta original del fabricante o distribuidor primario por medio de la cual se manifieste bajo protesta de decir verdad que respalda la propuesta técnica del distribuidor y le garantiza por un término de 12 meses el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación, debiendo contener los datos señalados según anexo 13. Adicional a esta carta, se presentará copia legible de la identificación oficial de quien otorga el respaldo, representante legal del fabricante. Para cumplir con este requisito, únicamente se acepta como identificación la credencial del lector o bien el pasaporte, documentos que deberán de estar vigentes al momento de su presentación, de lo contrario, será motivo de descalificación, así como copia simple del documento, mediante el cual acredite la personalidad jurídica de quien otorga el respaldo, representante legal del fabricante. Sí. Escrito del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a cumplir con la entrega de los bienes conforme al punto 7.1 de esta convocatoria.
Sí. Presentar el formato debidamente requisitado, anexo 7 de la presente convocatoria, así como copia legible del acta constitutiva, personas morales, o copia del documento expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, personas físicas, mediante el cual demuestren que su objeto social o giro comercial es acorde al objeto de la presente licitación o de las partidas que cotizan. Sí. Los licitantes que se encuentren en el supuesto establecido en el segundo párrafo del punto 3 de esta convocatoria deberán presentar copia del convenio al que hace referencia dicho punto. Es para las conjuntas, para las... Ujú, con ustedes no aplica. Los Cuando es una propuesta entre dos proveedores. El licitante deberá de entregar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento de la ley según anexo 15. Sí. Presentar anexo 16, el cual deberá redactarse conforme a los datos solicitados referentes a patentes, marcas y derechos de autor. Sí. Presentar anexo 14, mediante el cual el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará serán producidos en los Estados Unidos mexicanos y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional de conformidad con la regla 5 de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, emitidas por la Secretaría de Economía el 14 de octubre de 2010. Este documento obligatoriamente requiere la firma del representante legal, tratándose de personas físicas por quien legalmente tenga facultades para ello. Sí. El licitante deberá anexar en su sobre de su propuesta técnica y económica una memoria USB o CD con su propuesta escaneada, según como se indica en el anexo 3 de la convocatoria de licitación. Se recomienda para tal fin escaneo blanco y negro en formato PDF, separando los archivos según punto que se solicita. Ejemplo, de requerir 10 puntos, se entregarán 10 archivos PDF. La presentación diferente a la solicitada en este punto será motivo de descalificación. Ujú. Me acuerdo de esta cosa. ¿No? Quitando los años. Ya no veo, ¿no? Sinceramente no me lo salgo de
si trae los 29 archivos escaneados. Ujú. Y en la Biblia. Ujú. De acuerdo. Al final. Cédula de entrega de documentos contenidos en la propuesta económica, debidamente requisitado conforme al anexo 3 de la presente convocatoria. Resumen de cotizaciones según anexo 8 de la presente convocatoria. Sí. Cédula de la propuesta económica según anexo 9 de la presente convocatoria. Sí. Tiene también una de vicios ocultos. Que viene ahí, En los extra, ¿verdad? así es, vicios ocultos y otra. Un punto también que menciona bajo eso. Porque las personas inhabilitadas por la... Exactamente, no hay una que no se han habilitado por la Secretaría de la Función Pública. Ujú. Ujú. Sí. Hacemos entrega de sus documentos originales. Sí, ese dice que firma. Sí, para Esa es la firma, la de la propuesta de la firma de la de viceversa. viceversa. Se lo tiene que firmar. Y nosotros. Lo dejamos separado de una vez. Afuera de una vez para que de una vez lo firme Sí. y de una vez si quieres que ponga Ok. el importe total de total. Ujú. Vean esto. No lo firman. Sí, las de cada uno firma Ah, su... Sí, no, él firma la propuesta. Sí, no, así Sí, así está bien. por favor. ¿Y dónde lo firma? Así nada más rubrica, su rubrica nada más así en una orillita, sí. ¿Orillita? Se alcance ahí para que ya quede y todo la rubrica. ¿Todas las hojas? Sí, todas. Sí, por favor. Nada más para hacer su rubrica de la mesa. Fíjese que yo, mi propuesta económica está en esa y mis papeles que están revisando están en esta. ¿Sí? Ok, lo anexamos. Entonces, y hay una cosa que me doy cuenta que no tengo hecha. Tengo grabados en mi
CD, en mi USB, algunas cosas, pero faltan, según lo que entiendo, había que grabar todos los documentos que están aquí, ¿no? Hola, Gonzalo. ¿Sí? No los tengo ahí, los tengo en este. Ay, ¿qué pasó? No viene dentro del sobre, ¿verdad? Aquí en este sobre están Una parte. Únicamente de Pero manera es que La si la propuesta sí la tienen económica. ustedes como requisito, ¿verdad? Que si no está... la propuesta económica y la propuesta, pero los otros no. Sí, parece. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, está como requisito, lo acabo de ver y lo acabo de ver, sí. Quizá yo me confundí y no lo hice así. Sí. Trae un disco y un USB. Pero no está dentro del sobre. No está dentro del sobre. Es que sí tiene que ir adentro del sobre. Sí. Ahí está, dentro del sobre está la nada más que no está información de la completo, propuesta ¿no? económica. Sí. Porque solamente olvida el sobre todo, pero ya a la hora de revisarlo pues le van a faltar los documentos. Sí, Digitales. faltaría la digitales, impresión entonces, pues, ya. de las cartas y los anexos en esto. Con ustedes. O sea, no sé quién, pero pues sí, se va a hacer la anotación. Aceptar que no De cumple no con esa cumple parte. con Ok, ese está bien. requisito. Sí, sí, Está porque bien. pues él sí los cumple, entonces Ujú. si hay que aceptar y pues ya una vez ustedes califican, pues ya sería. Ok. Ujú. Ok. Y me falta. Y de hecho es que si dice quién les va a hacer una presentación diferente, si es un motivo de descalificación. Entonces, no pueden descalificar. Porque sí dice ahí en la escala, o sea, sí dice en las Ujú. Que todos los archivos se los tengo en este. No, es que como si tiene que estar dentro del Sí, sobre. sí, es una... Sí, son. Sí, estoy de acuerdo. Pues Fue confusión mía meter diferentes. yo creo que los documentos los trae. O sea, no los trae dentro del sobre, pero los tiene. Y bueno, aquí están. O sea, no tendría que salir de la junta como para incorporarlos. Pero es Como Sí, yo dicen entiendo. las bases, o sea, si tenemos que pegarlos y ponerlos en las bases, ¿verdad? Porque sí es así importante que traigan las cosas tal y como lo piden en las bases.
decirles esto porque lo vi, pero no sería interesante ver mis papeles. Pues a revisar Sí, si ya, pues a o sea, al revisar. último de tomos hay que revisar la memoria ya sea, o el Sí. CD, lo que traiga, y así no, pues sí, no tiene las calificaciones. Ok, entonces damos paso a abrir su propuesta. Y ya de todos modos igual lo metemos en- Ujú. Pero, y por ejemplo, lo traen dos sobres de esa, ¿cómo dicen las bases? Con un único sobre. No, es que también Y eso se ya, lleva también el sí, no, Sí. eso también ya es Sí, sí es un motivo de descalificación, de hecho, o sea, yo ahí sí creo que ya no podemos. ni abrirlos. Sí, porque sí dice claramente, ¿no? En las bases, no Sí, sé ya. si Sí, ahí las sí, tienes. viene un único sobre. Sobre la los opción. Pero tienes toda la razón, sí. Y no, yo no voy a... El problema es que yo metí la propuesta económica en uno y toda la documentación que piden en el otro. Y quizá debía entregar Un único sobre. el primero, que me interesa. Sí, es que creo que sí dice Sí, en el en las punto número bases. 3 de las bases de nuestra convocatoria, marca el licitante deberá presentar un único sobre cerrado, Y se el llama. cual contendrá Sí, la propuesta técnica y la propuesta económica, el cual deberá estar debidamente identificado con el número de licitación y el nombre del licitante, persona física o moral, y el cual contendrá dentro o fuera la documentación distinta a la proposición a elección del licitante. Ujú. pero sí, o sea, como aquí sí dice muy claramente que es un único sobre cerrado y sellado. Sí, sí, o sea, no lo podríamos recibir así. Entonces sí quedaría sobre sentado que no fue. Sí, o sea, ya ni lo abrimos porque ¿No? no, por ese hecho sí es motivo de descalificación haberlo traído, porque sí está muy claro, un único sobre. Sí, pero también aquí en las bases dicen motivos de descalificación, pues que no cumpla con algunos de los requisitos que están en la convocatoria, que es Pero no, el argumento parecería ilógico, pero lo que pasa es que mi problema fue una confusión. Sí está escrito, pero fue una confusión.
pero si ustedes, bueno, si se revisara lo que entrego estaría... O bueno, podríamos, otra cosa que se permite, que se revise cualquiera de los dos sobres, usted número, nada más recibiríamos uno. ¿Está bien? ¿Cuál usted escoge que se recibiría? El de allá. De Sí. todos modos le va a faltar Sí, documentación sí. y pues ya va a ser, pero bueno, para que no quede, y si está permitido, nada más uno. Entonces recibimos ese y se regresa ese, o sea, y se usted decida cuál de los dos, ¿verdad? No, estoy Sí. completamente de acuerdo y yo no busco ninguna Sí. buena cosa de lo que sea legado, ¿no? Ujú. Sí, lo único que trato de explicar es que fue... Sí, una confusión. Fue Sí, nomás que confusión, sí, fue digo, mi sí confusión. nos tenemos que Porque apegar a las bases. El sobre Ujú. con la propuesta y esto, no sé por qué lo leí o lo vi así, Sí. o lo vi mal, y por eso es que yo la propuesta económica la puse en un lado, Ujú. ¿sí? Y cuando estaba revisando, entonces me di cuenta que el error había Sí. sido mío. Sí, entonces aquí pues nomás, o sea, ¿usted quiere que revisemos este o nada más podemos revisar uno? Entonces, A mí me encantaría que, y pido a la audiencia, que no estoy fuera de lo establecido, sino que el problema fue mi confusión. Sí, nada más que ahí en la confusión sí nos saldríamos de lo establecido en las bases, entonces Sí. Y aquí, representaría una desventaja. ajá, sí, una desventaja, Sí, entonces aquí lo que vamos a hacer, o sea, le recibimos usted decide ve los documentos que tiene y ya, ¿cómo le van a faltar? Y de aquí todos modos se va a notar, ajá, descalificación. pero para que también usted no quede así como que se recibe un único sobre, que es lo que se está marcando. Ajá. Entonces, pues lo recibimos y revisamos eso. Y así quedaría porque si le permitimos, o sea, no se le podría permitir el otro sobre. Sí le entiendo que sea confusiones, eso sí se le entiende y pues sí, ahora sí que no se puede hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces mejor, pues entonces recibimos este sobre y que se verifiquen los documentos. Okay. Ujú. No, pero está bien, muchas gracias. Yo pido a la audiencia y pido al convocante que no estoy haciendo nada fuera de lo legal, y le explico, fue una confusión mía. Entonces no estoy haciendo nada fuera de lo legal, entonces pido que se me permita seguir participando, porque no estoy haciendo nada fuera de lo legal. No, pero sí, no, o sea, eso del sobre sí es así, muy Es un importante. accidente. Sí. Participamos en manifestaciones por ¿Verdad? Por cualquier cosa los descalifican, descalifican. entonces sí le entiendo en o sea, sí nos podemos censurar, pero también es, no queremos irnos, fuera de la ley, entonces. Sí, Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es apegarnos estrictamente a lo que nos marca la ley, y en ella, bueno, los requisitos que vienen en nuestra convocatoria. Entonces, como nos sugiere la representante de la función pública, recibir un único sobre de los dos que usted presenta, darle apertura a su sobre, revisar lo que en él contenga. Sin embargo, pues va a faltar documentación que va a ser motivo de descalificación de cualquier manera, pero sí ver lo que está presentando usted en el sobre que eligió que revisáramos. Si están de acuerdo, entonces procedemos a abrirlo y revisar lo que en él contenga, ¿sí? Muchas gracias. De todas maneras me dice usted que ya está descalificado. Sí. Es un poco... Juan Luis García Orozco. Uno, cédula de entrega de documentos distintos a la proposición, debidamente requisitado conforme al anexo 3 de la presente convocatoria.
Presentar escrito en el que expresen su interés en participar en el procedimiento de licitación pública, manifestando que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o su representado. Sí, bien. Copia de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. La constancia de situación fiscal podría sustituir, Sí. porque viene la cédula. En la primera del compromiso. Sí. Original y copia de identificación oficial vigente de quien firma las proposiciones, quien deberá contar con facultades de administración y o dominio o poder especial para actos concursales, lo cual deberá acreditar con copia del poder notarial, personas morales, y documento que acredite dicha identificación con personas físicas. Me permites. Original. ¿Sí? Entre los originales. Currículum vitae de la empresa licitante. ¿Sí? Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la ley, conforme al anexo 4 de la presente convocatoria. ¿Sí? Carta de conformidad y de aceptación del conocimiento de la convocatoria y de la Junta de Aclaraciones, de acuerdo al anexo 5 de la presente convocatoria. Este es el anterior. Esa es la carta siguiente. Es que el anterior es el anexo 4. Y estas son las preguntas que sucedieron. ¿Sí? Y trae una copia del acta de la reunión de declaraciones.
No. En anexo 5. Inciso G. Lo que pasa es que aquí este es el documento que nos hace llegar el proveedor con sus dudas para la Junta de Aclaraciones. No, no es el de la anexo. No, e incluye una copia del acta que subimos al sistema de control. Entonces falta. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes. Sí. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que el domicilio consignado en su propuesta será el lugar donde el visitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contratos que se celebren de conformidad con la ley y el reglamento. Sí. Carta suscrita por el representante legal de la empresa bajo protesta de decir verdad, mediante la cual se compromete a realizar canje y aceptar la devolución conforme lo requiere el gobierno. Sí. En caso de ser licitante extranjero, presentar la documentación equivalente a la de su país de origen y presentar los documentos apostillados. ¿No aplica? Presentar copia de la constancia de inscripción del registro único de proveedores y contratistas, señalando en el artículo 56 bis de la ley y 105 de su reglamento. Sí. Trae su carta. De aplicar en su caso, escrito manifestando bajo protesta de decir verdad, ser persona con discapacidad, tratándose de persona física, o la proporción de empleados con discapacidad respecto a la totalidad de su planta de empleados en el caso de personas morales. Adjuntando la documentación comprobatoria indicada, en igualdad de condiciones se dará preferencia a personas con discapacidad o empresas que cuenten con personal con discapacidad en una proporción del 5%, cuando menos de la totalidad de su plantilla de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a 6 meses, que comprobará con el aviso de alta del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. No aplica con usted, ¿verdad? No aplica. Presentar carta poder simple en caso de que se designe a un tercero para asistir a los actos, acompañando anexo a esta copia elegible de la credencial del lector o pasaporte de quien acepta el poder de conformidad con el anexo el 3. Los documentos deberán estar vigentes al momento de su presentación, de lo contrario será motivo de descalificación. Este documento obligatoriamente requiere de la firma del representante legal y tratándose de personas físicas por quien legalmente tenga facultades para ello. Anexo No 19. aplica. Presentar copia de la cédula del padrón de proveedores de gobierno del Estado de Zacatecas, vigente o en su defecto, escrito mediante el cual manifieste que en su caso resultará adjudicado. Presentará previo a la firma del contrato la cédula. Este escrito obligatoriamente requiere de firma del representante legal y tratándose de personas físicas por quien legalmente tenga facultades para ello. Sí, trae. Cédula de entrega de documentos contenidos en la propuesta técnica, debidamente requisitado por conforme al anexo 3 de la presente convocatoria. Ese es este, ¿no? Sí. Pero no, Catálogos originales, copias con traducción al idioma español, identificados para cada partida ofertada. Son todos estos. Este es un de aquí, ¿no? ¿estos? Entonces, no tienes problema. Esta no está puesta en la elección. Se ve una imagen de-
Los licitantes deberán de presentar en papel membretado, escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que los bienes que oferte y entregará son nuevos y de reciente fabricación de la más alta calidad que cumple con las características técnicas señaladas en el anexo 1 de esta convocatoria según el punto 1.4 de la convocatoria. Sí. Programa de entrega de los bienes conforme al indicado en el anexo 2 de la presente convocatoria. Sí. Cédula de propuesta técnica, anexo 6 de la presente convocatoria, utilizando invariablemente una hoja por cada partida ofertada, descripción ampliada. Sí. Carta compromiso bajo protesta de decir verdad, en la cual se indique que se otorga una garantía de los bienes que le sean adjudicados por un mínimo de 12 meses, según el punto 1.5 de la convocatoria. Sí. En caso de que el licitante sea el fabricante de los bienes, presentará escrito en que manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad de producción suficiente para garantizar las adjudicaciones que se deriven de esta licitación. Sí. En caso de que el licitante sea distribuidor, deberá presentar carta original del fabricante o distribuidor primario por medio de la cual se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que respalda la propuesta técnica del distribuidor y le garantiza por un término de 12 meses el abasto suficiente para que a su vez pueda cumplir con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación, debiendo contener los datos señalados, según anexo 13. Adicional a esta carta, se presentará copia legible de la identificación oficial de quien otorgue el respaldo, representante legal del fabricante. Para cumplir con este requisito, únicamente se acepta como identificación la credencial del lector o bien el pasaporte, documentos que deberán de estar vigentes al momento de su presentación, de lo contrario será motivo de descalificación, así como copia simple del documento mediante el cual acredite la personalidad jurídica de quien otorga el respaldo, representante legal del fabricante. ¿No aplica con esto? Escrito del licitante en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a cumplir con la entrega de los bienes conforme al punto 7.1 de esta convocatoria. Sí, ¿verdad? Tenemos un error en la revisión, en el inciso G, donde viene la carta de conformidad y de aceptación del conocimiento de la convocatoria. Si viene, sí está el anexo. Se había puesto por Ajá. salió por acá, sí, Sí. está bien. Entonces, aquí, Sí, sí. ¿Podemos borrar? Ujú. Ajá. No encuentro el... no está claro.
Aquí dice anexo 2, aquí abajo es punto 7. Aquí está. Manifiesto la propuesta de verdad que me comprometo a entregar el instrumento musical conforme al punto 7.1 de esta convocatoria en la fecha y horario que se pacta en el contrato de la aplicación de esta licitación. Como hice mención en las preguntas y declaraciones, el tiempo para la construcción será de 9 meses a partir de la firma del contrato y el instrumento se entregará afinado y listo para utilizar el negocio. Presentar el formato debidamente requisitado, anexo 7 de la presente convocatoria, así como copia legible del acta constitutiva, personas morales, o copia del documento expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, personas físicas, mediante el cual demuestren que su objeto social o giro comercial es acorde al objeto de la presente licitación o de las partidas que cotiza. Voy a tomar la representación. Vamos a poner las dos copias. Son distintos. Voy a tomar las dos copias. Se lo vamos a agregar al anexo 7 que viene debidamente. Los licitantes que se encuentren en el supuesto establecido en el segundo párrafo del punto 3 de esta convocatoria deberán presentar copia del convenio al que hace referencia dicho punto. No aplique con eso. El licitante deberá entregar copia del documento expedido por la autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 del reglamento de la ley según anexo 15. Sí. Presentar anexo 16, el cual deberá redactarse conforme a los datos solicitados referentes a patentes, marcas y derechos de autor. Sí. Presentar anexo 14, mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará serán producidos en los Estados Unidos mexicanos y que además contendrán como mínimo el 65% de contenido nacional de conformidad con la regla 5 de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, emitidas por la Secretaría de Economía el 14 de octubre de 2010. Este documento obligatoriamente requiere la firma del representante legal y tratándose de personas físicas por quien legalmente tenga facultades para ello. Sí. El licitante deberá anexar en su sobre de su propuesta técnica y económica una memoria USB o CD con su propuesta escaneada según como se indica en el anexo 3 de la convocatoria de la licitación. Se recomienda para tal fin escaneo blanco y negro en formato PDF, separando los archivos según punto en que solicita. Ejemplo, de recibir 10 puntos, se entregarán 10 archivos PDF. La presentación diferente a la solicitada en este punto será motivo de descalificación. En este sobre no venía ningún documento digital, ¿verdad? No. Propuesta económica. Cédula de entrega de documentos contenidos en la propuesta económica debidamente requisitado conforme al anexo 3 de la presente convocatoria. Sería esto, al principio. Sí. No sería así. Resumen de cotizaciones según anexo 8 de la presente convocatoria. Sí. Cédula de la propuesta económica según anexo 9 de la presente convocatoria.
cédula de la propuesta económica según anexo 9 de la presente convocatoria. Es la que Es todavía esta. no. Sí, es que esa es la que... Ah, ok, entonces no. Pues No. ya le está faltando la propuesta económica. Lo que pasa es que quiero que vean, Sí, ahí pero... dice propuesta Sí, económica. nomás que sí, porque como lo traen eso sí ya... Sí, Y porque mi si hubieran confusión- venido los dos sobres en uno mismo. Ajá, se podría ser sin todavía, pero que problemas. vengan sellados Mi los dos. confusión fue Ujú. que, si quiere ver Sí. en el último párrafo, está separado la propuesta económica Ujú. Sí. de la propuesta. Sí, nada más que en las bases sí dice que es un Sí. único son, entonces... Sí, estoy completamente de Sí, acuerdo. entonces pues Pero esa es ya- mi confusión. ya sería- Tengo una duda. Ujú. No hay propuesta para algunas de las partidas. Ujú. Se sienta en el acta. Sí, solamente, ¿cuántas partidas son? Cuatro. Me parece que son cuatro. Sí, para que, por- Sí, cuatro. ¿Cuántas nada más es? Pues serían las de nada más la En ¿cuántas? dos partidas. Dos. En la 1 y la 2, ¿verdad? Nada más se Sí. sienta que nada más son esas partidas y que quedan. Ok. Desierto. O sea, faltan las otras, ya en el fallo pues ya se diría que se declaran desiertas las otras dos partidas. Y ya en este caso pues entonces ¿qué se va a proceder? Si se va a proceder a descalificar. Yo pediría una consideración, Ujú. porque lo vuelvo a decir, no fue Sí, no. con mala Sí, intención. no sabemos que no, pero sí es un requisito y sí, la verdad. Digo, bueno, no sé si usted ha participado en otras Es licitaciones. la primera vez Que participo como, en bueno, una no sé si licitación. cualquier detalle, o sea, es Sí. descalificación, entonces Es sí. la primera vez que Sí, participo pues igual y- por eso, entonces Y, no. y la verdad es que Ujú. fue Sí. un error Sí. de, Sí, no. O sea, yo lo entiendo y no, Porque o sea, no sabemos que lo hizo con mala, pero sí, o sea, la documentación y todo la sí, presenté, claro. la tengo, pero y está dicho que está completa. Y lo único que me faltaría es lo que estoy... sí, pues sí, nomás que sí es presentando. como que muy importante esa que le falta y entonces sí se descalifica. Ujú. Entonces, si van a proceder a descalificar, entonces ahí mismo, ¿verdad? Entonces hay que meter las cosas en su sitio. Licenciada o contadora. Sí, digo, no es por, pero pues es que es la legalidad. ¿verdad? Permítame, Yo sé que... permítame. No, yo no quiero... Yo Yo quiero que... Yo pediría que se hiciera consideración porque lo estoy haciendo de manera... Ujú. No, de hecho yo consulté allá los jefes Y es estoy... un... Pero no estoy haciendo no. nada No, fuera no de sabemos la que no, ley, pero sí es un motivo de descalificación, o sea, en las licitaciones así es, o sea, si usted no cumple con alguno de los requisitos y si lo marca en las bases, sí es motivo de Sí, descalificación. contadora, Y es ahí dice único sobre, y sabemos que no lo hizo a propósito, pero pues se sucedió, ¿verdad? Entonces, eso Es que sí es definitivo. Sí, pero Ujú. fue, yo lo considero que fue inexperiencia. Sí, Inexperiencia, sí. ¿no? Sí, igual Y y sí. entonces por eso pido que se me considere Ujú. porque No, es que no fue se puede, una- la verdad es muy, la ley muy así. Y tenemos que seguir la yo no legalidad. estoy fuera de la No. ley. No, estoy- nomás no cumplió con uno de los requisitos y eso sí es estar fuera de los requisitos. Entonces, pues sí sabemos que no fue por usted ni que lo hizo de mala intención, pero sí no lo podemos pasar. Sí, digo, no es Pero por- no estoy, yo no estoy condicionando, no estoy perjudicando al otro licitante, porque yo sé que estas licitaciones se Así meten a son, consideración, se meten a estudio y a determinación, ¿no? Ujú. Entonces, yo no estoy alterando la ley ni haciendo... Sí, no, sí lo Lo sabemos, único que pero... estoy es, y lo estoy haciendo un error se puede decir, de Ujú. dedos. Cometí que hice un mal No, sí. manejo de mis Es que obras. sí, yo sí lo entiendo perfectamente y sé que no lo hizo con intención, pero en verdad no podemos hacer esto y si nos marca así y así tiene que ser. Entonces sí se procede a descalificarse, entonces hay que cerrar el sobre. Y se sella el vencimiento y lo firmamos con... Digo, no sé si usted ha estado en otras licitaciones Sí, sí. y cómo se descalifica por cualquier detalle que falte. Entonces,
por mínimo que sea a veces, si lo marca así, o sea, sí está, si lo siento mucho así como, pero sí, lo que yo quisiera volver a comentar, perdón que lo repita, es que no es una mala intención, sí, no no, estoy fuera de línea, uh-huh. es una mala distribución, Sí. Entonces se me está quitando la oportunidad de participar como visitante por una mala distribución. Sí, nada más que sí son muy claras las bases y si no nos podemos ir fuera de la... Su propuesta, donde viene su cotización, sí lo incluimos en el acta, el monto. No, porque si ya está descalificado, Pero ya no tiene caso meter Ahí en el anexo que la señorita acaba de mostrar, sí viene la cotización. O sea, ¿sí viene la propuesta económica? Viene el anexo 8, pero no viene el anexo 9. El anexo 9 también es dentro de, entonces sí. O sea, se necesitan los dos para entonces se sella, ¿no se tienen diario? Ah, no. Podemos se sella, salir. Si quieren salir alguien con el Durex. A ver si me sabe que tiene Durex que nos pueda decir. No, y sí lo entiendo, o sea, no es contra sí, pues sí, no, pero la verdad así son las creo licitaciones, ¿verdad? No sé, yo no creo que sea asistido. contra, No, para nada. Y la verdad yo le doy las gracias porque se logró abrir mi sobre, pero vuelvo a explicar que fue un error de inexperiencia. Y no es una disculpa, yo no estoy disculpándome, no estoy pidiendo que se me pueda considerar, ¿no? Sí, es que sí, no sé. Eso sí ya no se podría. Que si se aplica cuando falta un requisito, se presta precisamente a las interpretaciones y porque pueden... si no presentó tales documentos o si no cumplía con lo que se puede impugnar y les pueden a ellos perjudicar también, o sea, esas muchas gracias. Entonces ese ya donde salió y firmamos el sol. Y ya no tú lo asientas ahí en el fundamento de las bases de los apartados que dice que es motivo de descalificación. Perdón, faltó lo metemos. Sí estaba en el sobre. No, en este no. Estaba en Sí, estaba en aquel, solo no está seguro. Pero lo que pasa es que es lo mismo, ¿no? Sí, es que fuera... Sí, nada más lo firmamos. Sí, hay que firmar nada más si acá estamos aquí. Usted también sí, nomás siempre hay que estar bien pendientes así de lo que dicen las bases y seguirlas tal y como están, ¿verdad? Porque sí es muy... Sí es muy así. Está completa mi documentación. Sí, nada más que vienen los sobres. Está completa. Diferentes, se va a hacer. Sí, hay de preferencia en las bases. Se ve el programa. Dice, no, se tiene sí, que sí. Se me entrega él. Se la tenía.
damos lectura al acta. Sí. Junta de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas. En la ciudad de Zacatecas, siendo las 12 horas del día miércoles 13 de diciembre de 2017, se reúnen en la sala de juntas del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde en el edificio E, planta alta, ubicado en Lomas del Calvario 105, Colonia de Azordaz, código postal 98020, los servidores públicos y representantes de personas físicas y morales cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta a fin de celebrar el acto de la Junta de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas de la Licitación Pública Nacional número LA 93-205-3991 E2 2017, relativa al proyecto denominado Equipamiento a Orquestas de Zacatecas, solicitada por el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. En punto de las 12 horas se cierra el registro de asistencia y se procede a la recepción de los sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de los participantes, señalando que, apegados al punto 5.2 de la convocatoria y a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se recibirán las propuestas de los participantes presentes en el orden en que se registraron, siendo los siguientes: 1. Gonzalo Alberto Infante Escobar, pianísimo de SADCB. 2. Juan Luis García Orozco. Acto seguido y con fundamento en lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo estipulado en el punto 5.2 de la convocatoria de la licitación, se procede a la apertura de sobres que contienen las propuestas técnicas y económicas de las empresas participantes y se verifica la información de forma cuantitativa, cotejando los documentos que presentan en original y copia a efecto de hacer la devolución de la documentación original. A continuación se informa que se recibe para su revisión detallada las propuestas técnicas y económicas de los participantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, fracción tercera, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Enseguida se propone a dar el importe de las ofertas económicas cuyos montos son en moneda nacional e incluyen el IVA, siendo las siguientes: Gonzalo Alberto Infante Escobar, pianísimo SADCB, 997.990 pesos. El concursante Juan Luis García Orozco queda descalificado al no cumplir el requisito del punto 3 de la convocatoria, debido a que presenta 2 sobres y la documentación digital que se solicita en la propuesta técnica. En el inciso O viene incompleta. Al traer un archivo en memoria USB, se le da la opción al concursante de recibir un único sobre y revisar lo que en él se contenga. Al revisar la documentación contenida en el sobre, falta el anexo 9 de la convocatoria. Se cierra el sobre y se sella y se procede a rubricarlo por los presentes. Las únicas partidas ofertadas son por el ciudadano Gonzalo Alberto Infante, que atiende a la partida 1 y a la partida 2 de la presente convocatoria. Finalmente, los presentes rubrican las ofertas técnicas y económicas, informándoles que se realizará la revisión detallada de la propuesta presentada y que el fallo de la presente licitación se dará a conocer el lunes 18 de diciembre de 2017 a las 12 horas en este mismo recinto, sala de juntas del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, en el edificio E, planta alta. No habiendo, las 12, ¿verdad? Sí, no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente a las 13:25 horas, firmando de conformidad al margen del calce para los efectos legales a que haya lugar, entregando copia de la misma, la cual consta de 3 fojas útiles para su debida constancia y efectos de notificación. ¿Están de acuerdo todos? Solamente le corrijo unos errores de dedo y procedemos a imprimir.
publicaciones donde sí se tienen los dos nombres. Sí se especifican las estatales, pero sí dice propuesta técnica, propuesta económica. Sí. Imprimimos 2 cantos en original. O ¿No ustedes si una las de nosotros? copia o como gusten. Puede ser una y sacar 3 copias o las 3 como gusten. Yo creo que imprimimos todas en original, pues Sí, porque porque la no hay fotocopiadora copiadora. está hasta la Ah, planta entonces- baja y para no Sí, moverlos del Si lugar. comprender, yo lo quiero copiar. ¿No? Ah, ok. Sí, pues ya subieran al comprender de ahí la puede echar. Entonces de ahí entonces Sí, imprimo nada más sí, 12 de la función sí, pública. no sé y si la usted se quiere copiar de una vez. No, también no. Sí, la echan ¿De en el comprender? comprender. ¿Sí? Sí, pero sí aquí yo sí quiero. No se va a firmar, ¿verdad? Sí, ya no más firmamos y gracias. Sí. Aquí pueden nombrar, ¿eh? Sí, nombre. Sí, por favor. Teléfono para Perfecto. No, creo que yo no la fijo, ¿no? Sí, sí, de todos modos, sí. porque usted participó independientemente que usted aquí estuvo presente y... Ah, ok, sí, no. Sí, no, ya nada más. Sí, ya que después terminar la Sí, muchas gracias. Sí. Ya podemos terminar la grabación. Hasta el final. Sí, sí, ya. Termina. ¿Ya firmó las dos? Sí. Pues entrego el tanto original de la Secretaría de la Función Pública, los guardamos en el instituto y las subiríamos a comprender para que ustedes lo puedan tener de ahí como ustedes decían. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, muchas gracias. Sí, que le vaya